por lo que hace, a veces decís, che, la puta madre. Pero bueno, dentro de la posibilidad de siempre hacerlo con amor, pasión, y yo creo que ahí está la clave. Bueno, mi nombre es Nelson Escalante, soy un artista oriundo de la ciudad de Zárate. Desde muy temprana edad me dedico a la pintura, al arte. Eh, la pintura me va acompañando mis 41 años de vida. Por suerte es un motor hermoso que heredé de mis padres, de mi familia, de una manera un poco heterodoxa, pero que en fin y en cuenta es el legado más hermoso que me dejó mi familia. Eh, una persona, eh, una persona que siempre está en una búsqueda muy personal de lo que quiere para su vida, que se deja llevar mucho por las emociones y las pasiones. Estoy hablando de la pintura, ¿no? En general. Pero tengo esa intuición general de que venimos acá a hacer de alguna manera lo que nos hace bien. Entonces, en esa energía o en eso llamarle oficio, pasión, trabajo, me defino como una persona que le gusta pintar, le gusta, trabajar sobre lo que me apasiona, que es la pintura. Entonces me defino como una persona muy curiosa y muy apasionada con lo que hago. ¿Cuál fue tu primer contacto con el arte? Mi primer contacto con el arte es ver a mi padre pintar. Ver a mi padre, yo tengo un hermano mellizo, la hermana más grande, mi madre también, dibujante, pero de una manera heterodoxa, como dije antes. Ellos dibujaban de una manera muy libre en casa. Entonces yo los primeros, porque no había libros de arte en casa, entonces lo primero que yo recuerdo como algo así, la parte más primigenia del arte que yo vi fue ver a dibujar a mi padre, y después nosotros con mi hermano intentar replicar un poco esa pintura. Y de alguna manera ese es mi primer contacto visual con la pintura. ¿Te acordás qué es lo Que primero que viste? dibujaba, Sí. él dibujaba cosas muy técnicas. No sé por qué le apasionaban las cosas más o de carácter, capaz que podría ser donde él fue a su escuela. Eran cosas más técnicas, mucho más, poder decir así, eh, ¿cómo decir? Prototipos de autos, tanques de guerra, cosas bélicas, aviones. Él dibujaba. Era raro también lo que hacía porque dibujaba desde el principio. Creo que también mi pintura hoy en día es fotorrealista, realista, que tiene una precisión de obsesión. Creo que también viene un poco de eso. Él dibujaba cosas que después iba ensamblando, ¿no? Como desde el motor a las ruedas hasta lo que iba poniendo arriba. Entonces esa la mirada que yo tenía, era muy técnico para trabajar, pero de una manera muy libre. No era que era un encargo o cosas así. Él lo dibujaba porque tenía ganas, tenía facilidad para eso. ¿Cómo te diste cuenta que este contacto era arte aún antes de saber lo que es el arte? Claro, esa futurología nunca se piensa hasta que por ahí en un periodo de mi vida que yo tendría 12 años, eh, también, que es parte de la vida, ¿no? Mis padres tenían una vida también bastante particular en su relación. Entonces había muchas separaciones, mucha ida y vuelta. Yo creo que el arte a mí yo siempre lo digo, fue como un refugio muy enorme para mí en el periodo de desarrollo más chico. Entonces, en esa parte de preadolescencia yo estaba pintando demasiado, y por ahí vi una profesora de plástica que se llamaba Marcela Masmuk, siempre la nombro, que fue a buscarlos a ellos a decirle que había algo en mí, porque yo había ganado un concurso de 11 años para gente mayor. Entonces,
Yo ahí de alguna manera entendí, sin darme cuenta, que había alguien que decía que yo estaba trabajando muy bien o que tenía talento en lo que estaba haciendo y yo no me di cuenta en ese tiempo, me di cuenta tiempo mucho después de que sin querer ella había forjado algo, una futurología, un destino en mí, porque después ya a los 16, 17 años yo ya empecé con mis primeras muestras, pero nunca tuve un proceso de entender esto como si fuera, iba a ser mi trabajo. Yo entiendo que puedo, como me toca viajar por la obra o las galerías, entiendo que es algo tan natural en mí que es como proceso natural de mí es pintar, dibujar constantemente. Es algo que lo tengo innato y no lo pienso como un trabajo. O sea, obviamente que es un trabajo, pero lo pienso de una manera está tan en mi mente o en mi cuerpo que mi obra o lo que yo logro para los cuadros o todas esas cosas tienen una ligación tan alta del arte que es natural, esa es la palabra, es natural. No estoy procesando, es mi modo de vida. Entonces, lo que decías vos, la futurología que yo no pude hacer, de alguna manera el destino lo hace que la gente que también pone un poco el sello en vos, ¿no? Que porque cuando una persona te ve y quiere decirte eso, y de hecho lo dijo reiteradas, se fue a buscarlo a mis padres, eh, es algo que te forja. Mirando un poco para atrás, ¿qué te hizo sentir en ese momento cuando vos eras chico, de ese refugio, ¿no? Que era algún tipo de calidez, era algún tipo de frazada, ¿qué era lo que sentías Sí, vos haciendo arte en ese momento? yo sentía una gran, no sé, siempre lo definí como una gran paz, como sentirme bien, viste que todos dibujamos de chico de alguna manera, ¿no? Y hay una continuidad de la gente que más o menos está en la ligación del arte, en general, lo digo genéricamente, digo, la gente que tiene sensibilidad para las cosas, que puede extenderse a ese plano, eh, es un momento de felicidad que no lo puedo desarrollar en algunos otros ámbitos, ¿no? Y lo que a mí me sucede con todo eso es que me sentía muy tranquilo, podía estar horas pintando nubes, plantas, animales, escarabajos. Me gustaba encontrarme en ese plano y también me gustaba la figuración. Me gustaba entender cómo, tal vez, vuelvo a decir, como lo que pintaba mi padre, entender la simetría de las cosas. Siempre me interesó entender la simetría de los brillos, por qué nacen los brillos. Pintaba muchas cosas con brillos, latas, muchas cosas que eran de carácter, que me impresionaban en el punto del claro oscuro. Y siempre me interesó la figuración, entender, por ejemplo, cuando vi los primeros libros de Lumi, toda la anatomía, cuando comprendí a Caravaggio, cuando comprendí a Rembrandt, a Murillo, todos son pintores de la luz. Entonces yo ahí era como que veía los libros y no podía creer y reproducía esas cosas. Entonces ese carácter en mí siempre fue como de una manera lúdica y de bienestar, de sentirme en paz, de sentirme bien, de sentirme que estoy haciendo prolongadas horas pintando. Para mí es algo, eh, no diría espiritual, pero es estar en una conexión con uno mismo y entre la soledad y el tiempo que uno procesa toda esa obra, es casi de meditación. ¿En qué momento sentiste que este camino era el tuyo y no era solamente un hobby? Eh, eso es tremendo, porque a veces cuando uno está en la obra, no está haciendo tampoco. Los encargos son una cosa, ¿no? Esto es un encargo. Eh, que también te dan impronta de poder vos poner tu propia identidad de obra. Ahora, los encargos que son mucho más grandes, como los murales y estas cosas que son mucho más un carácter popular, en esos trabajos uno está consciente que están pidiéndole un encargo por plata, porque también se trabaja obviamente por la plata, pero a la vez también en el sentido de cuando yo lo sentí, yo para mí fue cuando
En el 2018, no, yo tendría 17, 18, 19 años y yo ya empecé a trabajar en Capital, me fui para la Capital, porque hubo unos profesores también que me dijeron que me vaya para Capital. Y yo cuando me fui para allá, los primeros que aparecieron fueron galerías. Había una especie fui a trabajar en un lugar, a un taller que se llamaba de Daniel Vidal, que ahora vive en Francia. Una persona que vio también, me hizo como una especie de discípulo y ahí llegaban galerías a ver a los pequeños pintores, a los pequeños artistas que iban a hacer que iban a empezar a forjarse en las galerías y ahí empezaron los primeros contratos. Entonces, ahí yo entendía también que había algo, porque cuando vos empezás a pintar y sentís esa pasión y tenés que, y después la edad hace lo suyo también, ¿no? Uno tiene que vivir del arte o trabajar de otras cosas, complementarse, eh, eso a veces lo vuelve un poco mecanizado, pero a la vez también valorizar la obra también es importante, entender que mezclarlo entre la pasión y el trabajo. En lo que haces, en el arte que haces, Ujú. ¿en qué tipo de obra o técnica o momento sentís que podés ser vos mismo? Ahí Con tu va. impronta, con todo lo Muy que bueno, vos muy bueno, mostrás. muy bueno. Está buenísimo. Eh, mi trabajo consiste en fotorrealismo, ¿no? Yo, si pueden ver la obra que hago, en general la que está en la galería, hablo de... son como metamensajes dentro de collage que trabajo en la figuración. Hago muchas imágenes dentro de otra imagen para lograr una identidad de lo que quiero decir. Puedo, puedo estar hablando como el cuadro que está al lado mío, puede estar hablando de la partida de mi padre y a la vez también dentro del mensaje que yo quiero decir, el receptor cómplice, o sea, la gente que lo está mirando, puede entender lo que quiera, que esa es la libertad y el puente del arte entre los lo que observan y los que interpretan, ¿no? Ahora, la obra que es más, que me da mucho más libertad y identidad es cuando puedo trabajar, por ejemplo, en las series. Por ejemplo, hace un tiempo hice Amanecido entre criaturas, que fue el collage de todos los presidentes de la historia argentina, y libertad total para poder explayar lo que yo quiero hablar en constancia sobre el tiempo, sobre el legado, sobre muchas cosas que se encierran en la obra y eso tengo una libertad de identidad que puedo tener totalmente, puedo decir lo que quiero contarlo con libertad. Ahora, dentro de los murales, dentro de los trabajos por encargo, también uno puede encontrar un punto en lo que te vienen a pedir y en lo que uno también quiere explayar para que quede mejor o para que darle una vuelta de rosca al pedido. Ese balance a veces es medio tedioso, porque dentro de la figuración a veces son cosas muy concretas. O sea, es una figura que te piden, un retrato, un encargo, lo que sea, pero a la vez también la impronta de la identidad de uno corre por la cuenta de lo que el que viene a buscarte deja la libertad, porque sabe que puede salir algo mucho más, no sé si mejor o puede tener otra mirada. Entonces, cuando trabajo en los trabajos por encargos, o cuando trabajo con los trabajos de, valga la redundancia, estoy diciendo trabajo, con los cuadros, puedo tener cierta libertad, que es lo que logra para mí lo más importante, lograr en tu obra la identidad y que ese mensaje te quede a vos de una manera constructiva y que al otro también le dé algo. O sea, que esa imagen pueda tener un mensaje. Para mí es muy importante que la obra tenga un mensaje, que tenga algo que esté anclado en una realidad que me dé la libertad y las ganas de pintarlo. O sea, es muy importante lograr ese punto de equilibrio, porque a veces los cuadros también hablan, ¿viste? A veces cuando uno balancea un cuadro por un lado o quiere poner colores que no funcionan y esto y lo otro, son a veces por pedidos y encargos, eh, se vuelve todo más mecanizado. Y esa es la parte que a mí me aburre del arte. Entonces, siempre hay que encontrar un balance en eso, pero la libertad de estar
metido en tu obra, metido en un proceso de muchos cuadros para lograr una gran muestra, esa es la parte que me da para mí es mucho más fructífera. ¿Te acordás cuándo fue la primera vez que creaste algo que te importó? Tengo tres cuadros. Uno cuando empecé en el proceso más creativo, que tendré 14, 15 años, yo ya pintaba muchísimo y estaba en un proceso de estudio constante, de estudiar los brillos, de estudiar la luz de día, pintaba de noche con luz de vela, luz de foco y luz natural. Siempre pintaba procesos de naturalezas muertas intercalado con otras, con otros puntos para lograr ciertos claros oscuros y siempre trabajaba en grafito y después lo pasaba a la pintura. Todo ese proceso fue para mí increíble porque yo logré en poco tiempo un desarrollo evolutivo de mucha técnica. Después de la técnica viene la identidad de la obra, que es la que vos tenés que lograr que digan, ah, esta es la obra de tal. Y eso es lo más complejo. Ahora, recuerdo haber pintado a mi abuela Andrea, que no la conocí, con mi hermana en brazos. Y para mí fue por primera vez también cuando mi familia vio el cuadro, ver del otro lado lo que le pasaba con el cuadro y la emoción de mi madre, es como entender que es algo mucho más sentimental. No estábamos hablando de plata ni nada. Estamos hablando del sentido de entender que tocó una fibra íntima en alguien que vos querés mucho, ¿no? Entonces, ese cuadro lo tengo muy presente siempre. De hecho, es la tapa de mi primer muestra, la carátula de primer muestra que se llama Carlas Marcas. Eh, y, y después tengo un retrato, obviamente, tengo un retrato dedicado a mi padre, también que no está, ya no está hace un tiempo, y que me representa mucho en todo aspecto, desde lo artístico hasta las influencias y su manera de ver la vida. Entonces, hay cuadros que hablan de eso y son cuadros que me quedan. También el que hice cuando daba el concurso para gente mayor, que hice la Catedral de Notre Dame pintada a mano, enorme. Y uno, te vuelvo a decir, uno no lo hacía con un sentido simbólico, lo hacía por inercia a entender que estabas bien haciendo lo que hacías. Y eso, a veces con el tiempo, cuando todo se vuelve un poco más pragmático y racionalista, esa parte de identidad más de sorpresa del niño se va perdiendo, nos vamos volviendo más racionalistas. Y esa parte de ese encuentro, de esa emoción de ver a mi madre o de ver a mi familia con el cuadro, fue como un punto de decir, bueno, che, están pasando cosas con lo que estoy pintando, ¿qué pasa? Y eso es súper interesante para la obra. ¿Qué parte de tu historia sentís que te acompaña cuando pintás? Vuelvo, es reiterativo, pero creo que la infancia es decisiva, como dice Sábato en el libro de la Resistencia, ¿no? Es una estructura que no se puede cambiar, ¿no? Es como que son las herramientas, pilares fundamentales lo que te van a seguir en tu vida, lo que te forma. Y recuerdo eso, o sea, tener una excelencia en la libertad de poder pintar y de hacer lo que quería, en una familia muy heterodoxa, con idas y vueltas, pero siempre con una mirada muy de Nelson: hacé lo que quieras hacer, sentite libre. Ni te decían lo que tenías que hacer, ni te apoyaban en la totalidad. Se sentían muy contentos cuando, por ejemplo, gané concurso en Arte Va o participé de muestras muy grandes en Capital. Y ellos entendían que era como algo que venía innato en mí, que era como una especie de amigo paralelo hacia mí, que siempre me entendían como en la pintura. Eh, la parte de la historia en eso es para mí, es eso, estar en casa pintando. No había lugar en casa y entonces yo esperaba la madrugada, pintaba en la cocina, pintaba los cuadros, ya eran grandes. Cómo mezclaba las telas, cómo encolaba las telas, cómo me armaba los bastidores. eh, Todo en función de aprender eh, a hacer arte, no sé, era como una cosa muy. Hoy en día está todo, no en detrimento de la sociedad que vivimos, pero todo está muy resolutivo y
nada, de ir a comprar en tren pinturas porque salían súper baratas en tal lado. Todos esos mambos que hoy me hacen sentir como, che, bueno, tenés 41 años y seguís haciendo lo que hacías cuando eras chico. Eh, sí, la historia es para todos, creo que para todos es súper decisiva, ¿no? En lo que uno nos forja en el presente. ¿Qué crees vos que te dio el arte que no te dio otra cosa? El arte me dio una sensibilidad de poder expresarme, me dio la libertad de poder caminar por muchos lados que nunca habría pensado que iba a poder estar gracias a la pintura. Me dio una claridad excesiva en conocimientos que otras carreras, no en detrimento, porque otras carreras te dan otras cosas. Esto es como un yin y yang, ¿no? Me dio conocer personas increíbles, personas de una cultura que hoy en día recuerdo o que tengo presentes, que muchos son mis amigos también. Eh, el arte me dio cierta responsabilidad también, dentro de la libertad hay responsabilidad. Entender lo que uno hace, lo hace con una pasión y con una dedicación que no lo haría en otra situación. No sé, yo no me elaboré en otros aspectos de mi vida en el sentido más, por decirlo, de laboral. No tengo otras experiencias. Pero en ese punto el arte me dio todo lo que soy, la construcción que yo soy es debido al arte y nada, es como decía antes. La futurología mía no se hace. Puedo estar en un pueblito en Córdoba como he vivido, pintando con una luz de vela y estando en la mejor galería de Eugenio Cutica trabajando con él, con todas las luces del mundo pintando ahí, tranquilo a las 4 de la madrugada, y las dos equivalencias me dan la misma experiencia que yo necesitaba. Entonces, en ese punto es fructífero, es positivo para mí. Y el arte me dio todo lo que yo soy en la construcción de como persona, ¿no? Como persona. Entender que es algo que no me lo tomo como un hobby. A mí cuando me cruzo con gente que de alguna manera piensa que lo que hago es un hobby, no, obviamente no me enojo, pero digo, no, yo no es un hobby. Para mí esto es algo que amo con mucha dedicación y responsabilidad. Un estilo de vida, una forma de vida, Sí, filosofía de vida pura. sí. Yo no, yo, los pibes siempre me hablan de lo mismo, ¿no? Como en el sentido de la libertad que te da mentalmente y la expresión de poder dar conocimiento, conocer gente súper increíble, entenderte que a veces a veces es complejo en el sentido de que uno no está creciendo en esto. Y a veces los desalterantes son las cosas que no se pueden llegar a explicar, ¿no? Lo que puede llegar a ser que una persona esté trabajando hasta las 5 o 6 de la mañana sin fijación de horario. O sea, es como un orden, dentro del caos hay un orden. Igual es como creo como el cosmos, ¿no? Lo que venía en la cosmología, ¿no? Que quiere decir caos. Es un poco eso, a veces estás en un caos, a veces estás súper feliz trabajando, viajando, entreteniéndote y por momentos pasaste momentos difíciles y la pintura también te salva. Entonces, creo que lo que dijiste vos recién es sí, es una filosofía de vida que también en discusiones con amigos, cuando estamos formando proyectos y hablamos un poco de la filosofía y sale Nietzsche y sale un montón y hablamos del punto de no retorno, de entender que estos vivimos así y entendemos que esto lo hacemos con pasión y a veces nos puede salir súper bien, a veces podemos estar allá arriba, pero entendemos que lo que hacemos, la dedicación que le damos es especial y a veces ese entendimiento del otro cuesta, cuesta en la comunicación, ¿no? Pero en sí eh, es un modo
de entender la vida y de seguir así, en este camino. ¿Cómo hacer para administrar estos puntos altos y bajos que mencionaste anteriormente, ¿no? Por eso a veces caminar sobre fango, ¿no? Es como eh, estar tratando de entender que lo que uno hace le da algo tan simple como la felicidad, ¿no? Sentirse pleno, sentirse bien, sentirse acompañado dentro de la soledad, como me tocó pintar en la banda, por ejemplo, en Tilcara, en un pueblito súper de la montaña, trabajando y yo sintiéndome eh, allá arriba, ¿no? Como decir, es como te sentí en un éxtasis que no podés comprender muchas veces, en el modo de no salir, de no comprender las horas, de estar trabajando en una obra gigante, de entender que lo que estás haciendo es único y irrepetible para uno mismo. No estamos hablando del ego, estamos hablando de lo que te hace bien a uno, lo que le hace bien al otro. Más allá que la obra siempre es compartida y se entiende en el otro, pero cuando vos estás tantas horas trabajando en algo que te apasiona, es irreductible a la lógica de la razón, ¿no? Por eso son los géneros de pasiones. Las pasiones no tienen una lógica pura. O sea, es pasión. Es, en ese sentido, la idea de entender o ponerle un punto racional a la idea de entender el arte es como volverlo algo práctico y estático. Y eso no es el arte. El arte es una corriente de energía, de cambios estructurales, de liberación, de pasiones, de contra revoluciones estructurales y culturales, porque lo mismo que habrá sentido el hombre de la caverna pintando la pintura rupestre, puede ser que haya sentido lo mismo el romanticismo de la Revolución Francesa pintando la obra de, qué sé yo, la libertad guiando al pueblo. Son puntos de referencia históricos para mí, que el arte se forja dentro de todo ese crisol que somos los seres humanos. El arte es tan importante como la medicina, como la política, como todo lo que nosotros forjamos. El arte y la cultura en general es muy importante para el ser humano. Hay una frase de King, a mí me gusta mucho la literatura y también los puentes de la otra rama del arte son fundamentales también para forjar alguna idea, ¿no? Me gusta mucho la música, la literatura en general y hay una frase de King que me parece muy linda, es simple pero que encierra un poco lo que estábamos hablando recién. Cuando todo lo demás te defraude, vuelve a la biblioteca, ¿no? Vuelve a la escritura, vuelve a tu esencia, él dice. Y entonces, en esta correlación, cuando uno da expresiones más sentimentales, mucho más personales, corre todo acá. No es que solamente estás pintando por súper alegría o porque estás allá abajo. Hay siempre un complemento ahí. Y lo digo más en el sentido más emocional. A veces cuando hay momentos complejos que me han tocado vivir como todo ser humano, en partidas de seres queridos o de gente que uno aprecia, la pintura me ha ayudado y también he tenido momentos de parar para entender que decir, che, bueno, esto no lo puedo llevar al arte, esto lo tengo que racionalizar y viceversa. Cuando uno está ahí arriba, cuando está con grandes colegas trabajando para grandes proyectos, eh, volvés a lo mismo, entendés que lo que estás haciendo es único y repetible, no en el sentido del ego, no en el sentido no que estamos haciendo algo áulico, que estamos arriba de alguien, no, esa mirada yo no la tengo, ¿no? Yo respeto a todas las profesiones, a los seres humanos, ¿no? Que sean, que tengan la identidad de ser personas buenas, ¿no? Que se le entienda esa parte, ¿no? No es que el artista está por arriba de nada, porque eso me parece también muy de nuestra era también, ¿no? De entender esa mirada de que el arte sí grande, digo, el arte que modifica, que construye, que es un contexto histórico, que es un documento de nosotros, me parece súper valioso para la cultura. Ahora, el artista como acto individualista
y el ego del artista y todas esas cosas son cosas que yo no, obviamente cada uno tiene sus mambos, pero que no me desarrollan a mí en ese punto, ¿no? La parafernalia del artista y la galería y todo ese circo no me llama mucho. Pero cuando encontrás gente que está en un, no sé, yo estuve conviviendo con Aro Gali en Jujuy, haciendo escultura, yendo a un río a buscar arcilla, todos sucios, a trabajar en esas cosas. Y yo vi un artista en él. Y tal vez otra persona no ve un artista, pero yo vi un artista en él. No sé cómo explicarlo bien. La esencia de a veces la opulencia del artista y el dinero y toda esa cosa más de la parafernalia no tienen nada que ver con la esencia real de la obra. Viceversa, lo digo de los dos lados. Emocional y menos el niño con el pincel y esto y lo otro, con una mirada un poco más explorativa. Y hoy lo que pasa también con eso es también, ¿no? Lo que hablábamos recién. Adoración exacerbadas e instrumentos sin almas. Yo había puesto en el 2012 algunos cuadros. Y hoy en día vivimos en una era de mecanización total, donde decíamos, justamente estábamos hablando de eso, el hecho de que a veces todo pasa por un like, por una historia, todo tiene que ser contado instantáneo y efímero, todo el tiempo vuelve más, nos vuelve unas personas totalmente sin empatía para mí. Nos vuelve todo muy mecánico. Es como muy. Yo no sé si vos estás hablando o no. Nos vuelve un poco, viste, números. En esa construcción de hoy en la vida instantánea, en la parte más efímera, y lo hablo más ahora directamente al arte, lo hablaba más genérico hoy, lo hablo de la pintura del arte. Yo recuerdo cuando íbamos con los rollos de pintura, que se sentía la pintura, que tenías que defender en la galería tu obra, veía ahí una construcción de maduración que me las hacían ver los artistas más grandes y que me decían, no, ¿sabes qué? Todavía te falta, guardate un par de obras, todavía falta para empezar a mostrar en galerías. Pero había una construcción de eh, maduración, te falta, vamos a seguir. Bueno, hoy en día, hoy pasa todo por un hecho mecanizado, instantáneo, que nadie, si vos, que alguien logre retener una obra en general de algo de arte, no sé, está salvado, porque es muy, muy difícil que hoy en este tiempo eh, que es todo banalidad, de vuelta le digo, tiene su pro y su contra, si no siempre quedamos como que lo bueno, lo malo, lo viejo, lo antiguo, esto y lo otro, lo mejor. Creo que cada época tuvo su periodo bueno y su periodo malo. Hoy en día también lo que tiene de positivo eso, que cada obra llega a partes del mundo que bueno, podés, antes no llegabas. Entonces, te puede ver la obra una persona de Helsinki hasta de Estados Unidos, de cualquier lado, comprarte obra. Esa es la parte que hoy en día también tenemos que entender. Esa aceleración también hace que todo sea un poco más, que pierda la parte más esencial, que para mí es la construcción. Vuelvo siempre con la identidad de obra. Es muy complejo lograr la identidad de obra, y eso requiere de tiempo y requiere de exigencia. Exigencia en el tiempo y la práctica de entender los colores, de entenderte esa parte más, de también errar, que también viste que hoy en día no, la composición está del fastidio a no poder entender algunas cosas que son procesos. Además también los procesos más evolutivos también de la obra en general, de la pintura para mí, son las partes que no ven todos. Cuando la obra está terminada, está colgada, se entiende como el receptor, como va a entender tu obra, o con lo que él entiende, lo que vos quisiste decir. En ese periodo hay que pintar el lienzo, que encolar el lienzo, que estirarlo, que mojarlo antes para pintar, que dejarlo secar,
que hacer los croquis que están acá. Que después de hacer los croquis, toda esta es la parte de los croquis, ¿no? No ven acá hay dibujos. Estos dibujos, acá adentro hay muchos dibujos adentro de esto que no funcionaba con la misma obra. Porque vos la tenés en mente a la obra para decirlo, bueno, quiero pintar esto de marrón para que el balance sea violeta abajo, la vela y esta parte de la cuchara abajo con con las manzanas acá medio fotorrealistas y esta parte todo tiene que tener un triángulo de balance. Y eso es estudio, eso es tiempo de sentarte a trabajar. Eso se pierde cuando todo se pretende que sea instantáneo, efímero, rápido y le falta contenido en la presencia para mí de la parte que vendría a ser lo más procesal de eso, es la parte de profundidad de obra, de entender que tenés algo interesante. Por ejemplo, en el cuadro que yo bueno, también a veces hago pintura en vivo, ¿no? En un evento o pinto en vivo. Bueno, acá tenés estructura ósea, tenés balance de cánones de rostro. Tenés que entender que no puedes irte de ciertos aspectos que son representativos y que no se pueden, son esquemas que están, por ejemplo, un canon de rostro tiene un montón de líneas invisibles que se tienen que respetar, ¿no? Entonces, dentro de ese aprendizaje, cuando vos estás pintando rostro, como dije anteriormente, en libros o naturalezas muertas o dibujando de en vivo o en vivo, ¿no? No se está pintando de foto, todo ese estudio preliminar hace que hoy en día yo entienda que hay muchos lugares, por ejemplo, si tengo que pintar un rostro, entiendo por dónde empezar las luces, sé a dónde irme con las partes de las balances de las sombras. Entonces todo ese periodo es aprendizaje, es tiempo de sentarte a trabajar y trabajar y trabajar y trabajar para que hoy en día esa composición sea un poco más fácil, por así decirlo. Pero eso se aprende sentándote, estando con tiempo, trabajando, procesando. Y hoy en día a veces lo que veo con los colegas más jóvenes es que quieren todo eso más instantáneo y que se pierda en el tiempo y en el periodo. Lo más fructífero para mí es el proceso. Es medio budista, pero el proceso de la obra, lo más interesante es concretar el estudio, entender los colores, cómo procesar los colores, cómo entender la luz, toda esa linda batalla que es sobre la tela, la gente no la ve en general, lo ven colgado. Y esa parte, generalmente yo también tengo como un lema con los artistas, con los pintores, que como cuando nosotros terminamos una obra, ya queremos empezar otra, porque es como, bueno, ya lo hicimos, ya lo dejamos, y ya queremos empezar otra cosa. Entonces todos esos periodos fructíferos son la parte más de transformación de obra, en la que vos estás en el estudio trabajando horas, y generalmente eso se ve cuando capaz estás haciendo un mural en vivo gigante a gran escala, pero en el taller no lo ven a todo ese proceso, que es más rico para mí. Lo que te decía era que vos viniste hablando de la técnica, de la construcción del proceso, cosas que no se ven en un cuadro finalizado, pero son parte de la construcción. ¿Te acordás a algún artista que hayas visto, ya sea de chico, que te haya inspirado a que tu obra sea parecida a, o aprender una nueva técnica, o aprender algo de ese artista que te haya inspirado, ¿no? A ser Sí, mejor, sí, sí, sí. que te impactó? Bueno, yo en mi formación soy bastante clásico, más allá que no tuve muchos estudios generalmente en casa, pero los artistas, por así los más renacentistas, así Caravaggio, de Rembrandt, los que nombré hoy, pero después, en vivo e indirecto, yo vi a un artista que ya no está más, se llama García Gurten, San Pedrino. Fui a su casa, vi su casa museo, y yo era chico. Yo fui con Mariano Taibo, un pintor también, a conocer su casa, y lo conocí a él, sin querer lo conocí a él, y entendí también la figuración de la obra, el proceso. Lo vi pintando, lo vi trabajando en el taller. Eh, sí, hay muchos artistas que me inspiraron a seguir, ¿no? O en el camino. Uno como que mira siempre
en el proceso tengo artistas de, qué sé yo, desde Jerry O, que es un artista norteamericano hiperrealista, que el hiperrealismo nace ahí, me gusta mucho el hiperrealismo. Y después tengo artistas locales, amigos, como el querido Juan Chaveta, que se fue hace poco, el Flaco Fundi, Leo Gauna, que es pintor también zarateño. No sé, hay un montón de artistas que son más Maximiliano Oviedo, artistas que son más de a pie como nosotros y que también te inspiran un montón. Generalmente la obra de la gente que me interesa tiene una ligación con la figuración. Pero también me gustan artistas abstractos, me gusta Picasso, acá hay un libro de Picasso. Obviamente eh, también lo mismo que estábamos hablando hoy, ¿no? Sobre, por ejemplo, yo que ahí hablábamos de las películas, una película como El Ciudadano Kane de Orson Welles te inspira. Hay muchas cosas no están ligadas directamente al arte que cuando leí La Casa de Asterión de Borges, cuando escuché las primeras, no sé, desde canciones de Sumo hasta Radiohead, Pink Floyd, blues, hice una muestra que se llama Blues, directamente solamente por la música, que hice un arquetipo del blusero, de la esclavitud, siempre lo llevo al paradigma de lo existencial, ¿no? Siempre mi obra toca un poco lo existencial en ese sentido, ¿no? Armé un arquetipo de blusero desde su temprana edad hasta su muerte. Entonces, todas esas cosas que uno va forjando o que se van logrando como una especie de identidad de gustos, siempre tienen que ver mucho con la obra, ¿no? Se, Cuando una vez hablando también con Eugenio Cutiga, cuando estaba entrando en su galería, me decía eso, ¿no? Que él entendía que los buenos artistas eran como pequeñas antenas, ¿no? Que tenían percepciones sobre un montón de otras miradas y que tenían la sensibilidad para poder expresarla y el valor de poder expresarla eh, de una manera que toque una fibra íntima en un consciente colectivo, ¿no? Entonces, la obra en general, por ejemplo, el otro día estuve mirando un documental de Pina Bausch, una bailarina de la nueva área de la construcción de la danza contemporánea. O yo hay un artista que amo que se llama David Lynch, que era pintor, músico, fotógrafo, grandes películas del mundo onírico, y para mí esa representación de él, todo lo que él, desde el libro, también el escritor, me da, no solo me da fuerza para seguir en este mundo así de caos y de un montón de cosas y volverme a meter en la pintura, sino que te da mucha fuerza, decir, che, hay gente que está en esta y que lo logra y que lo hace, y que puede contar también su propia manera de hacerlo, porque dentro de los artistas que hay, que dentro de todo el crisol de artistas, hay artistas que, por ejemplo, de Picasso se dice que era un artista para artistas, que no era un artista en su masividad, ¿no? Era obviamente masivo, pero que mucha gente común, la corriente de no el arte, por así entenderlo el arte, no lo entendía, no lo procesaba. Y yo creo que sí, que él es un adelantado y un rupturista para su época y que es un artista que le está hablando, no solo para mí es lo artista, está hablando a una generación que está entendiendo un nuevo arte, o sea, en eso todo lo que a mí me pueda servir, lo agarro. Lo agarro porque es una... por ejemplo, ahora estoy metido en una muestra que voy a armar para el año que viene y se llama La Torre de Babel y habla de la hipercomunicación y de la soledad que tenemos en nuestra esencia. Hoy, ¿no? Esa gran red de escapismo que estamos viviendo, ¿no? Que todo lo que volvemos a hablar, todo es instantáneo, live, banalidades, esto y lo otro, pero para la vez también estamos compartiendo cosas, pero a la vez tenemos una ambigüedad en la soledad que nos parte y es la generación que nos toca también defender y vivir. Y también criticar, o sea, y también forjar una nueva alianza sobre la idea que lo que entendemos de lo que queremos decir y vivir, porque más allá, como dice Graxmi también, que las contraculturas llegan como 50 años después a la que pueden entender las generaciones y las toman y esto y lo otro,
nosotros tenemos que ser contestatarios y más con el arte defender y entender que lo que nosotros estamos haciendo, diciendo, dentro del ego de cada uno y no de entender yo me la sé por arriba de todo. Yo estoy inmerso en todo este lío y, y en toda la hermosura esta. Pero a mí me gustan artistas también que forjan una identidad para lograr criticar también lo que se vive. Y me encantan esos artistas que son oscuros, que son oscuros, le digo en el sentido denso del pensamiento que tienen sobre su obra. Y cuadros, por ejemplo, de Picasso, el Guernica, que habla del bombardeo de los nazis a la ciudad de Guernica, el pueblo de Guernica, nadie iba a entender que en su tiempo fue un cuadro que no fue comprendido. Hoy en día es un símbolo del cubismo y de la nueva era, de la nueva construcción de los pintores del año 20. Y eso lo forjó una persona sensible de entender que la guerra y los nazis habían hecho eso, la guerra en general, el hombre en general había hecho eso, y que él logró hacer un cuadro de 8 metros por 5 y simbolizar todo y hacer una reducción de masa tan densa de la pintura ahí adentro. ¿Quién lo logra? No sé, solo lo logró él. Pero el arte grande siempre está hecho a base de los grandes problemas del ser humano. Eso estoy seguro. ¿Qué parte hoy en día crees que seguís descubriendo de vos? Me descubro en situaciones a veces de que a veces siento como una presencia en porcentajes a lo que uno hace que más allá del amor, bueno, o del amor, o del respeto de los colegas o de la gente que siempre, por ejemplo, vi en un mural, ¿no? De la gente frenándose y preguntándote y tirándote buena onda, esa energía que llega tan positiva de las cosas que uno hace, lo mismo que estamos haciendo ahora, ¿no? Que todo eso vuelve, en sentido a veces me descubro yo en una especie de boicot a veces mental en el sentido de que, de para qué, ¿no? Se hace o por qué lo hago. Y la pregunta se resume a veces en que solamente lo hago porque no puedo explicarlo de otra manera, que es una construcción de vida, de pasión y de amor a lo que uno hace. A veces me siento súper inseguro y a veces voy para adelante y no me detiene nada, pero a veces esos estados están y últimamente a veces me pasa, ¿no? De construir algo que sea una verdad, por así decirlo, en mí, que sea algo que tenga que seguir a rajatabla. Y, y me pasa a veces que no, que digo, no, por ahí no es, pues esto no es por acá. Esas ciertas incertidumbres siempre se presentan en la obra o en la gente que está haciendo, ¿no? No todo siempre es seguridad y pintura y esto y lo otro, y un premio o lo que sea. No es como un trabajo de oficina, no sé por así decirlo, no en detrimento de la oficina, digo, es en el sentido de que uno a veces convive con el arte constantemente. Y vivir constantemente en el arte a veces te vuelve un outsider, una persona que está muy afuera del límite de lo otro. Y eso a veces eh, te hace dudar, como todo, como en todos lados, ¿no? Obviamente. Uno no está exonerado de eso tampoco. ¿Qué te gustaría que aquel que no te conoce encuentre en tu obra? La pintura a veces se hace en la soledad, generalmente, en la mente, digo, pero en acción pura, física, en la soledad generalmente. Pasamos mucho tiempo solos los creadores de esto. No lo digo en el sentido de lástima, lo digo en el sentido puro y real de convivir con la soledad de una manera amigable. Yo lo que tengo es de pretensión, tanto con la obra, con lo que me dio hasta ahora, es poder seguir viajando, que gente conozca la obra y más allá de ese punto que vos decías, ¿qué esperás? Yo creo que
lo que puedo llegar a entender no sé si quiero que pretendan que digan algo, que lo que quiero que sean, que vean en la obra es que hay ciertos puntos, detalles que están tocando un poco una necesidad de quiebre existencial, tanto en mí como en el otro. O sea, que lo que yo estoy diciendo es una preocupación que yo tengo y en resonancia estoy buscando una respuesta. O sea, los temas como las muestras, adoctrinamiento basado en hechos reales, habla del- de toda la masa escolar que yo viví, toda esa parte. Cuando hice Karmas Marcas también, o cuando hice un montón de muestras, pero en general tienen siendo el blues mismo, o cuando hice ahora que estoy forjando la Torre de Babel. En esa idea yo estoy tratando de buscar siempre un pensamiento en general de una construcción, de una crítica, ahí va, una crítica constructiva al sistema y a lo que vivimos, al pensamiento de lo que somos. Me gusta tocar esos puntos siempre estando adentro del problema. O sea, o siendo que no sean problemas, digo, siempre estando adentro, inmerso en esta sociedad, inmerso en la belleza y de vuelta, en el caos y en la hermosura, en las dos partes. Me gusta siempre mostrar esa esencia de profundidad. Yo tengo unos libros y hace poco saqué también un mini documental sobre el proyecto Bisonte. Yo pinto muchos bisontes. Hoy hablábamos vuelta, ¿por qué nace la pintura en proceso? ¿Por qué nace el proyecto Bisonte? Estaba mirando un día un documentalista y un director que para mí es uno de los mejores, que se llama Werner Herzog, que tiene un documental que se llama La Cueva de los Sueños Olvidados. Son las primeras pinturas rupestres que encontraron con más datos, están en Francia, las encontraron de casualidad por una ruptura de una grieta, vieron que había aire, se metieron, había 600 metros, no sé cuántos, de pinturas rupestres, en donde enfocaban que el hombre de esa época pintaba no solo los miedos, sino las virtudes de la familia, pintaba cómo cazar, pintaba también por distracción, para sentirse bien, pintaba por muchas cosas. Entonces, yo entendí que Proyecto Bisonte tenía que volver a pintar bisontes como si fueran en las pinturas rupestres en las calles de acá de Zárate o en La Plata, en Capital o en Campana, en todos lados. Y siempre los pintaba de manera atravesados por flechas, pero en una situación erguida, en una situación de resistencia. El bisonte siempre está en situación de resistencia. Yo creo que evolutivamente nosotros estamos en un proceso enormemente de un desarrollo tecnológico enorme, pero nuestras carencias, nuestros miedos siguen siendo los mismos. Desde el hombre de las cavernas, ¿no? Somos destructivos, somos combativos, esto y lo otro. También nos forjamos por medio de simbolismo, como puede ser la religión. Y esos estados para mí me gusta reflejar eso. Eso me gustaría que la gente pueda entender, que la obra no es solamente una pintura que puede tener buenos colores, que tiene un metamensaje para intentar, de alguna manera, de una manera muy humilde, tratar de hacer pensar al otro, cambiar algo. No conformarse con lo que está, de alguna manera. También tuve un periodo de que pinto mucho sobre lugares que podrían ser desde mosaicos que los encuentro en la calle hasta pedazos de vereda, palo de la luz, autos abandonados. Tuve una serie que se llamaba Todo Equilibra y era un poco eso, ¿no? Que las obras queden en la calle. Y siempre tengo algunos periodos de esas cosas. O pintar sobre rocas y dejarlas en ciertos lugares. Me gusta jugar toda esa cosa de que a veces la galería no legitimiza todo lo que tendría que decirse en la calle y viceversa. Y la galería legitimiza un montón de cosas que no se ven en la calle también. Entonces ese complemento la obra se llamaba Todo Equilibra. Y entonces hice muchas obras en baldíos, como te dije, en autos abandonados, puertas abandonadas y nada. Me gusta un poco todo ese juego. Acá hay un cuadro que se llama La Ceremonia Infinita, que es del 2022,
que hice todos los collages de los presidentes de la historia de Argentina, los intervine, y habla un poco de... La obra en general hablaba de... Yo estaba tocando el tema del tiempo, que a veces uno determina mucho tiempo y mucha energía en gente que de alguna manera son entes que nos forjan pensamientos y que la vida, de vuelta, vuelvo a lo existencial, la vida es el proceso más definitivo que tenemos para desaprovecharla y aprovecharla de la manera más positiva que se pueda. Entonces la ceremonia infinita hablaba un poco de eso, ¿no? De renacer de las plantas, de esta cosa que toca el corazón, que es como una especie de halo de luz que vuelve. En general tocaban todos un poco así, cada presidente tenía como una especie de entidad. Acá está el mentalista, eh, y todos eran muchos, ¿no? Acá me quedaron muy poquitos, ¿no? El cabo primigenio, todos tienen nombre y tienen características particulares de lo que yo creía que eran esas personas que no eran personas, ya eran identidades. Y bueno, después te puedo mostrar un poco este cuadro que significa muchísimo para mí. Yo no tengo muchos cuadros en casa, están algunos en la galería, otros en algunos lugares están. Este cuadro es un muñeco que era de mi infancia, que yo lo había pintado y le había puesto, no sé por qué en ese momento le había pegado este capuchón en la cabeza y cuenta un poco la partida de mi padre, ¿no? Ya hace bastante que se fue y en ese periodo tuve que, estaba en la galería y paré un poco de pintar y este fue el primer cuadro después de 5 meses de inactividad. Creo que fue lo máximo que dejé de trabajar, de pintar y de dibujar. Y este fue el primer cuadro que hice de ese periodo. Y se llama Autorretrato con gorro rojo y que cuenta un poco, ¿no? La problemática de la casa, de la partida de alguien tan importante. Es un cuadro que me representa, que mucho tiempo no lo quise tener y ahora volvió y ahora lo tengo. Me gusta tenerlo. No me gusta tener mucho los cuadros en casa, pero, pero es un cuadro que me gusta muchísimo. ¿Qué mensaje te gustaría dejar a vos, no? Si tuviésemos la chance de que te escuche todo aquel que te conoce, que no te conoce, que te acompañó. Eh, bueno, un mensaje, bueno, puede ser que sea más personal, pero bueno, sí lo puedo decir porque fue verdad. En la realidad es que una vez estuve con una persona muy querida, que quiero mucho, que es mi madre, y que me dijo algo como: Nelson, si querés pintar, hacelo a fondo, hacelo a tu manera, seguí para adelante siempre con tus convicciones, siempre intentando, eh, haciéndolo con ganas. Y eso siempre me quedó a mí, ¿no? Lo que puedo yo decir, para la gente que quiera escuchar esto y que tenga... Nada, que lo que hagan también es un buen ejemplo. Lo que lo hagan con pasión y que determinen que este tiempo es efímero, que nadie sabe hasta cuánto se termina el cuento, y que intenten vivir la vida de la manera más linda que puedan. No queda otro ejemplo. O sea, dentro de todas las banalidades y las estructuras y las construcciones que tenemos piramidales, porque tenemos que tener estructura, como dice Camus, porque si no nos volveríamos locos. Tenemos que entender que este tiempo que pasamos, o lo que vivimos es un tiempo efímero y que tiene que ser una construcción de lo que uno haga, lo haga para sentirse mejor y por ende, si uno está bien, seguramente le va a hacer bien al otro, ¿no? No en todo el tiempo, no puede ser una constancia, ¿no? Eso no se puede determinar como algo infinito, algo, pero que ese silogismo, esa cosa que fluctúe en uno, que le haga bien, yo creo que si uno está bien con uno mismo y trata de ser mejor, va a ser mejor persona otra también. Eso es lo que más puedo decir.